Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bástale el discípulo ser como su Maestro. Hoy es sábado, hoy es fin de semana, sábado 3. Hoy estamos en septiembre, oye, el mes del carángaro. Septiembre, oye, ya se siente que huele a diciembre. Óyele, huele a tamales, huele a lechona tolimense, huele, ¿no? Pues, qué delicioso, tamales, natilla, óyele. 22ª semana del tiempo ordinario, óyele. Hoy memoria obligatoria, San Gregorio Magno. Magno significa grande, los italianos dicen magno. Magno, Papa y doctor de la Iglesia, San Gregorio Magno. Fue el primer monje que subió a la silla de Pedro y vivió en una época de turbulencia e inestabilidad debido a las luchas entre los godos y el emperador bizantino. Justiniano nació en Roma, Italia, en el año 540, en el seno de una familia de patricios cristianos. Desde niño demostró tener una mente vasta y profunda y un gran amor por lo verdadero y lo justo. De joven se dedicó a la política y fue nombrado prefecto de Roma, pero sintió que la vida del mundo no lo satisfacía y decidió retirarse para llevar una vida de clausura perfecta en el monasterio de San Andrés. En el año 579 fue ordenado diácono por el Papa Pelagio II, y este lo envió como legado suyo a Constantinopla, actual Turquía. Después de la muerte de Pelagio, fue elegido Papa el 3 de septiembre de 590, siglo VI. Durante su pontificado se convirtió en la principal figura de autoridad de Roma, sometida al abandono de los bizantinos y al azote de los bárbaros. Negoció con los lombardos para que levantaran el asedio a la ciudad y protegió las regiones de Italia amenazadas por la guerra. De esta manera sentó las primeras bases de la autoridad temporal de los papas a través de sus escritos y su apostolado. Los restos de superstición y la adoración idólatra desaparecieron y fueron derrotadas varias veces las herejías, las cuales intentaron infiltrarse en la nueva vida de la Iglesia. Asimismo, las ordenanzas, las prescripciones, las advertencias, los juicios en materia de derecho y sus innumerables cartas trajeron luz y guía segura en los asuntos más complicados y difíciles. Murió en Roma en el año 604. Es considerado uno de los 4 primeros doctores de la Iglesia latina. Sí, doctor de la Iglesia. San León Magno. Y ya que se acerca la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, oremos y pidamos al Señor para que Santo Tomás de Villanueva sea declarado doctor de la Iglesia. Lo merece. Hay que orar y hay que pedir al Señor para que se conceda esta gracia de ser declarado doctor de la Iglesia Santo Tomás de Villanueva, el gran obispo de los pobres.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 15. Hermanos, aprendan de Apolo y de mí a jugar limpio y no se engrían el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado. Ya tienen todo lo que ansiaban, ya son ricos, han conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca los últimos como condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros unos locos por Cristo, ustedes sensatos en Cristo, nosotros débiles, ustedes fuertes, ustedes célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora pasamos hambre y sed y falta de ropa, recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y les deseamos bendiciones, nos persiguen y aguantamos, nos calumnian y respondemos con buenos modos, nos tratan como a la basura del mundo, lo desecho de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, porque los quiero como a hijos. Ahora que están en Cristo, tendrán 1000 tutores, pero padres no tienen muchos. Por medio del Evangelio, soy yo quien los he engendrado para Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 145, 144, entre paréntesis. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Satisface los deseos de los que le temen. Escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 1 a 5. En sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espiga, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y le dio a los que estaban con él. Y le decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Así decían en año tempore los sacerdotes. Espíritu Santo, danos sabiduría para comprender con ojos de fe esta palabra que el Señor nos regala en este sábado. La iglesia en Corinto refleja la realidad de muchas de nuestras comunidades de fe, cuando nos centramos más en las dificultades, juicios y discusiones sin sentido, y nos alejamos del centro de nuestro camino espiritual. Por eso San Pablo le recuerda su testimonio y los invita a volver al Evangelio, alejándose del orgullo que les hace
creerse superiores a los demás, de las discusiones sin sentido que crean divisiones entre hermanos y de doctrinas llamativas y extrañas que los ha hecho alejarse del Evangelio que Él les anunció. Hermanos, todos nosotros recibimos la invitación a estar en constante revisión de nuestra fe, pues muchas veces nos dejamos llevar por doctrinas moralistas que nos llevan a desconfiar de la misericordia de Dios, o doctrinas laxas que nos conducen a relativizar la moral. Es importante mantener nuestra mirada en la persona de Jesús, que nos libera y nos invita a permanecer en su amor. Por otra parte, en el Evangelio nos encontramos con el rigorismo de los fariseos, que se apegan a la ley solo por ser ley y dejan de un lado la dignidad de la persona humana. De ahí que Jesús se afirme como el Señor del sábado, pues en Él el ser humano encuentra libertad y plenitud. Seguir a Jesús nos hace hombres y mujeres libres. No acatamos normas sin sentido, solo por ser mandatos. Guardamos el mandamiento del amor, porque en Él encontramos plenitud de vida. Jesús no acaba con la ley, sino que le da sentido salvífico. De esta manera, Él nos muestra que no estamos al servicio de la ley, sino que ella se encuentra al servicio nuestro, que es diferente, ¿no? Donde la misericordia juega el papel más importante. Bendito Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre. Y a ti, Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda. Tú que eres la madre de la iglesia, tú que eres la madre de los creyentes. Hoy sábado estamos recordando al Papa San Gregorio Magno, Papa y doctor de la iglesia. Este hombre que nació en Roma hacia el año 540, siglo VI, de familia senatorial de los Anicios. Gregorio gobernó la iglesia durante 14 años, 590 a 604. No obstante, su deteriorada salud realizó una obra considerable como siervo de los siervos de Dios. Proveyó de víveres la ciudad de Roma, mientras enseñaba al pueblo, preparaba la evangelización en Inglaterra. En la contemplación encontraba la fuente de su acción. San Gregorio Magno. La palabra magno significa grande, y este hombre fue grande. El bienaventurado Gregorio, elevado a la cátedra de Pedro, buscaba siempre la belleza del Señor y vivía en la inmensa gracia de su amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Administrador fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de los de su casa, para darles a su tiempo su ración conveniente. Lucas capítulo 12, versículo 42. Santificado sea tu nombre, Padre nuestro, porque Cristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos de Dios, que se dejan guiar por la fuerza de tu Espíritu. Amén, amén, aleluya. ¿Qué dice el texto? El sábado judío. Lucas presenta la redacción más breve de los tres sinópticos respecto del episodio evangélico de hoy, que refleja una polémica de Jesús con los fariseos sobre la observancia del sábado. Sí, Entonces Lucas, es esa observancia del descanso
sabático, ¿no? Recordemos que el sábado era día de descanso, ¿no? Por eso el famoso Shabbat. Lucas escribe para cristianos convertidos del paganismo grecorromano, y en esto tenían menos eco las cuestiones estrictamente judías, como la institución sabática. Claro, conversos, pues lógicamente. En cambio los judíos estaban muy apegados a esas costumbres, ¿no? Y hay que entender eso, ¿no? Un sábado atravesaba Jesús un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. En el lugar paralelo, Mateo apunta la causa, porque tenían hambre. Mateo capítulo 12, verso 1. Obrando así, no infringían ninguna prescripción de la ley mosaica que permitía coger uvas o espigas al pasar por el campo de un vecino. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra de Dios este sábado. A ver, a mí me parece que es una cosa muy rigurista, muy pegada a la letra, a la ley. Ellos, tal vez, algunos que una espiguita, una que otra, ¿no? Porque ellos van caminando, no olvidemos, ellos van de camino y pasan por ahí. Entonces de pronto era como para mitigar un poco el hambre. Hay que tener en cuenta eso, está ahí por encima que ellos llevan hambre. Entonces ellos, al pasar por el campo de un vecino, sino una de las 39 prohibiciones que la tradición rabínica aplicaba al descanso sabático. De ahí que los fariseos le preguntan escandalizados. Ave María, forman una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Se preguntan escandalizados por qué hacen en sábado lo que no está permitido. Ave María Purísima. Jesús, que lo oyó, toma partido por los suyos y recuerda a los acusadores el ejemplo de David y su gente, que hambrientos y huyendo de Saúl, comieron los panes presentados al templo, los panes de la proposición, algo que solo podían hacer los sacerdotes. Es decir, estaba reservado para los sacerdotes y ellos tenían hambre y se los comieron. A este argumento histórico, que tiene aplicación para cualquier ley, añade Jesús su propia autoridad, vinculada a la conducta de sus discípulos. El Hijo del Hombre, título mesiánico de Cristo, es Señor del sábado. El que vino a perfeccionar la ley mosaica puede corregir las prescripciones de los comentaristas de la misma y las tradiciones rabínicas respecto del descanso sabático, lo mismo que hizo respecto del ayuno, como veíamos en el Evangelio de ayer. En su origen, la ley del sábado fue una ley humanitaria y social para celebrar todo el pueblo judío, amor y asalariados, esclavos y libres, la liberación de los trabajos de la esclavitud de Egipto y el descanso del Creador al séptimo día. Pero los leguleyos, y en Colombia también hay muchos leguleyos, la habían convertido en una ley de tiranía para el hombre, que estaba prácticamente al servicio de la ley del sábado, algo inadmisible, según Jesús, que en el lugar paralelo de Marcos afirma rotundamente: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos capítulo 2, verso 27. Sin duda, esto sonó a los puritanos como una blasfemia, una razón más para la condena capital que pronunciaran contra Jesús. Para ellos era motivo como de condena, ¿no? Ahora era pena capital. Para meditar, ¿qué me dice el texto? El domingo cristiano, el paso del sábado judío al domingo cristiano, no se hizo de repente. Los primeros cristianos, aunque se reunían para la fracción del pan en un
principio observaron el sábado, pero poco a poco se fue relativizando su obligación hasta ser sustituido definitivamente por el día primero de la semana, el domingo, en que resucitó el Señor. Este día se reunían para celebrar su cena y su resurrección. Así lo hace constatar San Justino, mártir, en su Apología en el año 150. El domingo cristiano no es pues una mera transposición del sábado judío, pero el peligro que nos ronda a los cristianos, como los fariseos del tiempo de Jesús, es el legalismo, que ve en la santificación del día del Señor tan solo una obligación y no una necesidad vital de expresar y compartir la fe en comunidad mediante el culto y la alabanza a Dios, porque también para el cristiano el domingo o el fin de semana es un memorial de la liberación definitiva, gracias a la resurrección de Jesucristo en ese día como vencedor del pecado y de la muerte. La celebración del fin de semana en cristiano supone una liberación y una oportunidad. Liberados de la servidumbre del trabajo, podemos realizarnos humana y cristianamente, conviviendo con aquellos que amamos o que nos necesitan, fomentando la cultura y el ocio reparador y creativo, y dedicando parte de nuestro tiempo al culto. Por desgracia, muchos entienden el descanso dominical como un cheque en blanco para el consumismo, el vicio, la parranda, la cerveza, el aguardiente y pare de contar. Pero no se hizo el hombre para el fin de semanas, sino el fin de semana para el hombre. Ser católico no se reduce a ser una persona que va a misa los domingos y deja desatendido el resto de los valores de la vida. La fe cristiana no sacraliza, parcela estancias y reductos de tiempo, sino que es fe para todo tiempo y lugar. Claro, es para todo tiempo y lugar. Por eso el sentido cristiano, el domingo no se agota en la celebración eucarística, porque queda todavía el sector familiar, la comunidad cristiana, la oración, la caridad y la atención a enfermos, pobres y abandonados, además de todo el resto de la vida semanal con sus afanes. Para reflexionar, ¿qué importancia le damos a las cosas materiales? Nos apegamos con facilidad a normas, horarios, tradiciones que impiden el libre desarrollo de la persona. Y ahí, para reflexionar, concédenos vivir nuestra fe en todo tiempo y lugar, para que, santificado tu día en el culto, en la caridad, liberado de la servidumbre del trabajo y del pecado, podamos celebrar contigo tu eterno día de fiesta. Y tú, Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda. Tú que eres esa mujer de fe, esa mujer creyente, que nos animas a hacer la voluntad del Señor. Ven en nuestra ayuda, querida mamá. Ven, ven, ven. Ven, Santísima Virgen. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, por esta nueva oportunidad que nos brindas para crecer. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Acudimos a ti, amado Señor, para ensalzarte, glorificarte y adorarte por tu inmensa bondad. Aún sin merecerlo, tú nos miras con ojos de misericordia y sigues apostando por nosotros. Gracias, Padre,
por llamarnos a ser tus seguidores, por rescatarnos y por mantenernos en tu servicio. Permítenos seguir creciendo en humildad y desterrar de nuestro corazón todo rezago de orgullo y prepotencia que nos pueda llevar a crear división al interior de nuestras familias o comunidades de fe. Mantén nuestra mirada en tus preceptos y permítenos ser conscientes de que en la ley del amor encontramos el camino de liberación y dignificación de nuestros hermanos. Esta oración la elevamos a ti por intercesión de tu amada Madre, sí, la Santísima Virgen María, que nos da ejemplo de humildad y docilidad. Sí, ella nos da ejemplo de humildad, de servicio, de entrega, de compromiso. Ella es ese modelo del creyente. Ella es esa auténtica discípula del Señor, esa verdadera servidora. Ven en nuestra ayuda, Santísima Virgen María. Ven a caminar con nosotros. Ven, Santísima Virgen. Hermano, hermana, pide por tus necesidades y por la solidaridad hacia los más pobres, para que el celo pastoral y el impulso evangelizador que caracterizó a San Gregorio Magno sean modelo y realidad para el Papa y los obispos de la Iglesia, los presbíteros. Que todos asumamos ese compromiso, que todos estemos dispuestos a servir al Señor, a hacer la voluntad del Señor. Y hoy el Salmo nos está diciendo: cerca está el Señor de los que le invocan. Cuando tú invocas al Señor, el Señor está allí. Invócalo, clama al Señor. El Señor es justo en todos sus caminos. Claro que es justo. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está de los que le invocan. Invócalo, aclámalo. De los que lo invocan sinceramente. Invócalo con sinceridad, invócalo con fe. Y dile: Señor, necesito de ti. Entrégale aquello que quieras entregarle. Háblale al Señor. Pídele a Él que te ayude, que te entienda. Y Él te entiende y te comprende. Satisface los deseos de los que temen. Escucha sus gritos y el Señor te escucha. Pero ten fe, ten confianza. No te desanimes, no desfallezcas. Y Él los salva. Y ciertamente que el Señor te salva. El Señor guarda a los que aman, los guarda, los protege. Pero destruye a los malvados, a los perversos. Pronuncie mi boca la alabanza y alaba al Señor. Dile: Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Alábalo, bendícelo, glorifica al Señor. Todo viviente bendiga al Señor. Bendice al Señor, bendícelo, alábalo, glorifica al Señor. Santo nombre por siempre. Bendiga su santo nombre por siempre. Alabado sea el Señor. Pablo, por su parte, ¿a qué nos invita? A jugar limpio, no hacer trampa, ¿no? Jugar limpio. No se engrían, no te llenes de orgullo, no te llenes de soberbia, no te llenes de prepotencia. Asume una actitud de humildad, asume una actitud de amor y de servicio. Dedícate a servir, dedícate a hacer el bien. Haz el bien y no mires a quién. Y Dios ama a aquellos que se dedican a servir, aquellos que se revisten de esa actitud de humildad, de pobreza, que se abandonan en las manos de Dios, que se dedican a hacer la voluntad de Dios. Por su parte, Lucas, saben que Lucas era médico, discípulo de Pablo, nos muestra cómo los discípulos van caminando
Y miren cómo tenían hambre. Y miren cómo enseguida los fariseos empiezan a murmurar, a criticar, pegados a la ley. Y cómo Jesús, con esa certeza, con esa claridad, les dice: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús vino a revestir esa ley, a darle un sentido a esa ley. Una ley que simplemente se quedaba allí. Pero estos señores que formaban tanta laraca, pasa como pasa en Colombia. Los que violan la ley en Colombia no es el pobre pueblo, son los que más la conocen, los que más la saben. Porque no sé por qué se ha hecho carrera, sobre todo en las facultades de Derecho, echa la ley, echa la trampa. Y ese es un decir, echa la ley, echa la trampa. Y casi siempre están buscando, como se dice en el lenguaje coloquial, la comba al palo. Frente a la ley, hay unos que se dedican a buscarle la comba al palo. Es decir, ¿cómo le busco la manera de desvirtuarla? Y eso es lo que hacían los fariseos. Pero obligaban a la gente, le exigían a la gente. Pero ellos realmente no hacían. Ellos simplemente eran figuras. Ellos simplemente era decir, conocer, saber. El problema no es saber la ley. El problema no es tener conocimiento, sino cómo se aplica, cómo se cumple, cómo se hace. Y no es cambiar la ley todos los días, que es lo que algunos quieren. Cambiar la Constitución todos los días. De nada sirve cambiar la Constitución si no se asume, si no se cumple. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Recuerda, dedícate a agradar a Dios, dedícate. Ahí está la ley, en que ames, en que hagas el bien. Bendiciones para todos.